Primero vamos a comenzar pues viendo lo que es la plaza esta que tenemos, la Plaza del Pueblo, que como en todos los ayuntamientos ya sabéis que es la que está situada junto a la iglesia y junto a su ayuntamiento, que es como en realidad empezó. Esta plaza no ha tenido siempre el mismo nombre. El nombre ha ido variando a través de los años. Desde que se tiene noticias, pues tenemos en el año 1790, por ejemplo, que se llamó la plaza del nefasto rey Fernando VII. Después, un poquito más adelante, en el año 1904, se le llamó la plaza de la Constitución. Más adelante, en el año 1931, se llamó la plaza de los capitanes Galán y García Hernández. Después, como sabéis todos, vino la Guerra Civil. Terminada la Guerra Civil Española, se le puso el nombre de la plaza del Generalísimo Franco y termina pues en el año 1979 con el nombre que tiene actualmente de Plaza de Extremadura. La plaza como era el lugar de la feria y mercados. Aquí era donde se celebraban pues prácticamente lo que nosotros decimos la plaza de abasto, pues alrededor de este terreno rectangular era donde se traían los productos normalmente del campo y aquí venían los vecinos pues lo que hoy se hace en el mercado de abasto. La plaza en un principio pues era de tierra y tenía una serie de árboles alrededor. En el año 1915... el vecino que tenemos allí, en aquella casa de enfrente, no, en la que le sigue, la Blanca, llamado Tomás Borrego, pues entonces hizo un acuerdo con el ayuntamiento de 4 pequeñas casas que existían allí en la parte inferior izquierda de la plaza, pues derribarlas y cederle ese terreno. Él compra las casas y le cede ese terreno al ayuntamiento. ¿Con qué motivo? Pues el motivo, claro, también él tenía su parte de beneficio. Tomás Borrego entonces lo que quería era que desde su casa se divisara totalmente la plaza. Pero el gozo de así se hizo, pero duró hasta el año 1970. En 1970 hay un acuerdo del ayuntamiento, que algunos ya seguramente lo recordaréis, en que se hace un kiosco bar ahí en esa misma esquina. Ese kiosco bar estuvo regentado por el que ha sido municipal hasta hace poco tiempo, Ildefonso Pérez, para que todos lo conocemos con el nombre de Cochero, y lo tuvo el arrendamiento durante 12 años. Después, en el año 1940, la plaza, una vez terminada la Guerra Civil, pues en el centro de la plaza, donde ahora está la cruz que tenemos ahí vista, pues se puso la Cruz de los Caídos. Pero duró muy poco tiempo. En el programa de este año veréis una de las fotografías del centro del programa, se ve precisamente esa cruz. Esa cruz se quitó el día 29 de febrero de 1940, año bisiesto, y es la que podemos observar hoy día en el cementerio. Si vosotros vais en el mismo centro del pasillo, veis una cruz que era la cruz que estaba situada ahí. Había un jardincillo alrededor, después aquello se quitó. Se fue y se colocó ya aquí en la fachada del templo, pues todas las personas de Zaíno, como se estaba haciendo en todos los pueblos, con el nombre de todos los soldados que habían fallecido durante la Guerra Civil Española aquí de este pueblo. Después eso ya se quitó, sobre los años 1970 ya se quitó. Deciros que la plaza en el año 1964 pues fue ya cuando se pusieron 11 bancos, fueron 16 en total, alrededor de la plaza, y después en el año 70 pues ya se pusieron baldosines más artísticos hasta el año 2006-2007, siendo alcalde ya Antonio Carrascal, que fue el que remodela no solamente lo que es en sí la plaza, sino las calles adyacentes. Este atrio que tenemos aquí era mucho más amplio, seguramente Luis tú lo recordarás, mucho más amplio, ¿no? Con el objeto de que como había por aquí esta remodelación anterior, no la que está ahora,
pues aquí había una calle que podían pasar los automóviles. Entonces el obispado de Badajoz, a través del párroco, cedió una parte de ese atrio, por lo cual resulta que se echó un poco más para acá para que pudieran dar la vuelta a los coches. En el año después, 2009, siendo ya alcaldesa Loli Gómez, pues fue cuando se construye prácticamente lo que ahora vemos. Ya se ponen los bancos artísticos en hierro forjado, se colocan también pues los azulejos que estáis viendo con elementos representativos en distintos sitios de la plaza. Y en la peana que hay allí al final, que ahora como veis pues existe un macetón grande, pues se tenía el proyecto de poner allí un monumento. El monumento que aquí se puede poner como más significativo de la población, pues sería el monumento al carbonero. Pues ya sabéis que esto es una ciudad, un pueblo donde la elaboración de carbón vegetal es una seña identificativa. Se ha quedado en suspense porque parece ser que se pudiera hacer mejor en donde están los arcos, en esa plazoleta, ponerla ahí en el medio, con lo cual serviría incluso para que la circulación de los vehículos que van hacia la carretera de Valencia y hacia la carretera de Higuera, y en el medio poner ese monumento. Está en proyecto y esto es lo que hay con respecto a la plaza. Seguimos ya por lo que es el templo. El templo donde nosotros ahora estamos situados, como veis, es un templo muy pequeño a pesar de ser muy antiguo. Es tan antiguo como la misma torre, que no digamos la torre, sino lo que era el castillo de Zaino, como después veremos. Hay un documento fechado precisamente en Zafra en el año 1505, en el cual se dice que el señor del pueblo, que era el señor don Juan de Sotomayor y Peón, segundo señor de Alconchel, que después me diréis por qué era de Alconchel, pues ya lo hablaremos después cuando hablemos del castillo. Ahora nos corresponde hablar del templo. Pues dice ahí en su testamento, dice que estaba terminándose de construir el castillo y dice, y que se acabe la iglesia según está comenzada. La iglesia pues, que era como comenzaban prácticamente todos los pueblos: edificación, castillo del señor feudal y la iglesia anexa a él. Bueno, pues después aquí no hemos tenido ningún mecenas, es decir, ninguna persona que haya aportado dinero, ni señores feudales, ni después ayuntamientos, para que el templo se modificara o se hiciera mucho más grande. Eso sí, deciros que como todos los templos no podía tener ninguna casa adosada en todo alrededor, y así estaba también el de Zaino. Eso fue mucho después, cuando ya esta casa se adosa aquí y se cierra por el lado de allá. Yo incluso ya cuando vine aquí en el año 63 todavía existía el pasillo por la parte de atrás, para que la iglesia no estuviera lindando con ningún edificio. Si os dais cuenta, hasta el año, en el año 1790, fijaos bien que os estoy hablando, en 1790, ya se exigía la construcción de un nuevo templo. Y así se lo dicen ¿a quién? Pues al dueño del pueblo. ¿Quién era el dueño del pueblo? Aquí es muy conocido como la marquesa de Castrofuerte, pero en realidad ese título era el más inferior que tenía, porque en realidad el señorío se llamaba el Marquesado de San Juan de Piedrasalva. Así que esa era su titulación, que era Marquesado de Bélgida y San Juan de Piedrasalva. Entonces la marquesa de Castrofuerte, por cierto, un último descendiente, ha muerto hace cuestión de 3 años, a la cual le escribí, pues también por tener conocimiento de ella, pero era ya muy mayor y no he recibido contestación. Ella se llamaba Ernestina Fernández Cavada y Jalón, así era el título de la marquesa. Pero ya os digo que su título más importante era ese, ¿no? Marquesado de San Juan de Piedrasalva o Marquesado de Bélgida y San Juan de Piedrasalva. No le hizo caso entonces a la carta que le escribió el párroco, hasta tal punto que 2 años después, en 1860 o por ahí, le dijo
que no, que le dijo que no podía él solo realizar la construcción de un templo nuevo, porque sobrepasaba los 255.000 reales de vellón que valía la obra. Pero muy poco después resulta que recibe el párroco, que por entonces era don Simón de Toro y Chávez, recibe una carta del subsecretario de Ministerio y Justicia, del Ministerio de Gracia y Justicia, en la cual le dice que la reina, a la sazón entonces era Isabel II, le dice que se ha dignado a aprobar el expediente para la construcción de un nuevo templo. Aquello fue una alegría enorme en el pueblo, y que salieran las obras a subasta en los 20 días de enero del año 1864. Efectivamente las obras salieron a subasta, pero no hubo ningún empresario, ningún licitador, ningún alarife, como entonces se decía a los constructores o albañiles, que se quedaran con la obra. Al cabo de 2 años, entonces el obispado manda a decir al párroco que se acopien los materiales que se habían recogido, los de fácil conservación, y que se haga una remodelación del templo nada más, con la subvención que se había concedido la reina de solamente 23.000, casi 24.000 reales de vellón. Acordaos que valía la obra 255.000 reales de vellón, o sea que aquello era nada, una miseria para poder reconstruir el templo un poquito. Hasta el año 1955 no se restaura y se hace la primera obra ya aquí. ¿Qué se hace en aquella primera obra del 55? Pues se hace esa capilla donde está el Santísimo, que tiene el altar de mármol, se hace la capilla donde está el Nazareno del fondo de la derecha, y se construye este coro alto que tenemos aquí, y poco más es lo que se construye. Hasta el año después ya de 1986 se hace otra nueva remodelación, que fue la construcción del salón parroquial. Bueno, se construye en aquella del 55 también, se hace una nave en la parte posterior del altar mayor que se iba a utilizar para sacristía, pero sin abovedar. Después ya, en la de 1986, cuando se construye el salón parroquial, pues ya se echa un suelo, no este que tenemos, otro que hay debajo, se echa aquí también, se mete la instalación eléctrica y se construye, como digo, el salón parroquial, se aboveda la sacristía y empieza a parecerse un poquito más a un templo, hasta que por fin, como sabéis, en el año 2005, ya con don José Juan aquí delante, se hacen las obras que actualmente veis que tenemos aquí, junto con el retablo del altar mayor, que no es ese exactamente el que tenía, pero de principios de siglo, sabéis que sobre 1910 al 16 se quemó todo el altar mayor que que teníamos ahí. Era un altar mayor, yo tengo fotografías preciosas, y desgraciadamente pues se perdió con el incendio. Se dice que con las partes que quedaron se hizo el retablo de donde está el Nazareno, que ahora cuando vayamos para allá lo podéis observar. Si vamos a las 2 joyas que tiene la parroquia y por tanto el pueblo, por decir así, el pueblo de Zaino. En la parroquia existen 2 joyas. Una es esta escultura que os voy a explicar ahora, y otra va a ser la custodia, que la vamos a ver después. Esta talla, como veis, hecha a tamaño natural, está hecha en madera policromada, y si nosotros nos damos cuenta, es junto a la armonía que tiene el cuerpo, pues nosotros, si observamos después la cara, la expresión contrasta con la dura expresión, o esa expresión no dura, sino una expresión de angustia en los últimos momentos de la vida. Esto es muy difícil de conseguir. Entonces vemos esa expresión en el rostro del Cristo, que está ligeramente inclinado hacia la derecha, como estáis pudiendo observar, y tiene la boca entreabierta y los ojos con esa mirada angustiosa.
Esto se complementa con la expresión abierta de las manos de una persona que está siendo crucificada y en los últimos momentos de su vida. Si os dais cuenta, sobre todo, la pierna derecha es el arte más significativo en el cual los escultores se fijan mayormente de lo bien hecha que está. Toda la figura en sí. Bueno, esta, como veis, se necesita una restauración porque, aunque desde aquí no lo veis bien, pero está muy dañado. Entonces es posible que se inicie una restauración. ¿Ha tenido restauraciones? Claro. En el año 1942 se hizo una restauración más en profundidad por un escultor imaginero que estaba en Jerez de los Caballeros llamado Alberto Marcos. Y este fue precisamente quien descubre en el interior de la boca, se saca una especie era una chapita donde ponía el nombre del autor y la fecha. 1877 y el autor Blas Molner. Entonces nos estamos dando cuenta, 1777, el autor Blas Molner. El autor este es de origen valenciano, pero él tenía su trabajo en la escuela en Sevilla, que es donde tenía la escuela de escultura. Es muy afamado en Sevilla, tiene imágenes de Cristo en cruz, creo que 5 imágenes, pero han desaparecido 3 y solamente queda esta y una que está en Sevilla. Obras suyas, si queréis ver aquí dentro de Extremadura, podemos ver una imagen de Santa Ana sentada, sedente, como se dice, en la parroquia de Montijo. Y después hay otra obra suya que es un Cristo atado a la columna en Zafra, en el monasterio de las Clarisas de Zafra. Entonces, esta, como veis, termina con un paño de pureza que está anudado en el lado derecho. La cruz, que tiene algunos nudos, como estáis viendo, parece rústica y si os dais cuenta, dice, bueno, algo pasa aquí. Por ejemplo, tú le ves algo, no eres capaz de ver que algo que a ti no te va bien, tú dices, algo choca aquí en la imagen. ¿Alguno lo veis? Los brazos son muy cortos, ¿no? Muy bien, aquí se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta perfectamente que la proporción de los brazos no corresponde con la del cuerpo, ¿verdad? Como si le faltara precisamente algo, a esos brazos le faltan algo. ¿Cuál es la historia? Sí, efectivamente. La historia, que la estoy casi ultimando porque en un principio es leyenda o tradición oral, pero sin embargo yo ya estoy viendo documentación del por qué eso se hizo. Recibieron todas las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, durante la guerra de la independencia española contra los franceses entre el año 1808 y 1814, y entonces se le dio permiso al gobierno de España para que las tropas de Napoleón pasaran por España camino de Portugal, que era donde ellos en realidad iban a tomar lo que es la nación portuguesa. Pero claro, eso era una trampa. ¿Qué es lo que pasó? Después se apoderaron de toda España. ¿Y qué cartas recibieron las autoridades civiles y eclesiásticas? Pues que a la vista de lo que estaba sucediendo, todos los ejércitos franceses se estaban apropiando de todas las obras de interés que había en los pueblos que iban tomando. Y aquí precisamente, pues las tropas de Napoleón estaban centradas en Jerez de los Caballeros y mandan una escuadra con un carromato para también no solamente coger las de Oliva, sino las de aquí de Zaino. ¿Y aquí qué es lo que se llevaron? Pues se llevaron precisamente que este no se había guardado, pues se llevaron la imagen del Cristo de la Salud. Enterado el pueblo, entonces salen en busca de esa patrulla francesa con el carromato que llevaba las obras de arte. Y se dice que a la altura de ahí, en el camino de Jerez, en el camino viejo de Jerez, a la altura del Pozo de Valdereyegua, no sé si alguno de aquí lo conocéis dónde está, ¿no? Pues entonces los jóvenes de Zaino fundamentalmente, pues consiguieron arrebatar de nuevo la imagen, traerla aquí
y la escondieron precisamente ahora a donde va. ¿Dónde la esconden? Antes de que pudieran venir. Pues aquí en el altar, en el retablo, detrás del retablo de la Virgen de los Dolores. Allí entonces le hacen un hueco y intentan que quepa toda la cruz y la figura. Pero los brazos eran tan grandes como la cruz que no cabían en el hueco y no se podía hacer más. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Si os dais cuenta, están como cortados allí los brazos, ¿no? Y ya le cogen los dos brazos y los entran. Claro, al cortarle el trozo ese que le cortaron, al volvérselos a poner, no coincidían y entonces pues le acortan hasta acoplárselo y se los hacen un poco más pequeños. Esa es la desproporción que se le ve en el Cristo de la Salud. Lo que sirve es, se introduce aquí en esta caja gallonada que se llama, pues es donde se introduce la hostia consagrada para que sea expuesta. Los cristianos creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también en el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, pues en la hostia consagrada nosotros creemos que está Cristo en su presencia real y físicamente. Pues para ser expuesto, esto lo tienen casi todos los pueblos. Quiero dar hasta el final que no tenga todos los datos, pero es del año 1792. En ese año, pues entonces la dona la persona que sea y entonces se ha hecho en México. Es de tiras, garras, bolas. Ahora si os fijáis con más detalle. Está sostenida, lo que es el sol, que se le llama, está sostenido en una pieza que es un corazón, como estáis observando. Y está rematada después por la cruz de nuestro Señor, que tiene pues a lo largo figuras labradas de angelitos, aquí ya grabadas para la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Taínos. Está grabada ahí. Y pues se hace en la Catedral de Badajoz una exposición de toda la platería hispanoamericana que existían en las parroquias desde el siglo XVI al siglo XIX. Y, claro está, el obispo pues también le escribió al párroco para que prestara durante ese tiempo de la exposición del arte barroco de los siglos XVII y XVIII. ¿Y qué es lo que hace también? Pues la Junta de Extremadura pide permiso al obispo al párroco, para que hicieran una pequeña restauración, porque claro, como está tan dañada, pero ellos 17 y 18. Así que las dos, como veis, han sido expuestas ya, están catalogadas, por supuesto, a escala regional y a escala nacional, y son piezas que tienen su valor, como estamos diciendo, no económico, que también lo tendrán, pero un gran valor artístico y de escultura como tenemos ahí. Bueno, pues dicho esto, nos vamos ahora camino del oratorio y antes quizás y esta pila bautismal propia de los siglos XVII y XVIII también seguramente fue donada por alguna familia, como entonces era normal, y si lo veis aquí en el frontal tiene un escudo heráldico. Ese escudo que está grabado sobre la pila bautismal está dividido, como veis, en cuatro cuarteles. ¿De quién es? Pues la ciencia heráldica es muy esotérica, que se llama, no tiene mucha certeza, pero sí por los investigadores y genealogistas que yo hablo con ellos, pues me dicen por el ajedrezado que veis que son estos trozos que está aquí, el ajedrezado aquí y ahí abajo. Pues los otros dos cuarteles tienen uno un castillo y en el otro un león. Pues entonces pudieran pertenecer a la familia del rey Enrique II de Trastamara, rey de Castilla. Pero cuando nos fijamos en el león, resulta que si veis en todos los escudos, el león está mirando hacia afuera. Y sin embargo ahí, si os dais cuenta, está mirando hacia adentro, ¿verdad? ¿No le veis el rabo que está por este lado?
porque pues te tienes que poner gafas. Si yo las tengo. Pues entonces ahí lo veis. Mira, este es el rabo. ¿Lo ves que ese es el rabo? Bueno, pues ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues quiere decir que era de la familia de Enrique II Trastámara, pero hijos de los hijos bastardos. Es decir, que había tenido de otras mujeres, no de su propia mujer. Y entonces, pues también como eso estaba autorizado a que lo tuvieran y le daba después concesiones a los hijos bastardos, pues este era uno de ellos. Otra versión que me han dado que pudiera ser ya la que correspondiera aquí es de una familia adinerada que se llamaba los González Silva. Es que eso yo no lo he visto nunca, Todas las cosas tienen su historia, que no entendemos, claro. Este es el segundo escudo heráldico que existe en la población. Este escudo, como veis, está situado precisamente en el centro de la casa y diréis, no, pues si está en un sitio, está precisamente en una esquina, ¿no? No, porque es que esta casa era entera hasta allí y entonces esto era el centro de toda la casa que termina allí en toda la parte amarilla, que digamos, más esta otra, ¿no? Bueno, pues este es el primer escudo que ya tiene una de las casas aquí solariegas que se llaman, y está hecho también en piedra granítica, y por los cuarteles que tiene es por los que se sabe de qué familia pudiera proceder. Parece ser que este es del que fue el primer señor de Zaíno, o sea, de la casa de los Sotomayor. Y este es el escudo que corresponde a esa familia. Los cuarteles, como veis, pues están bien señalados con la mano y la maza. Está el correspondiente a Castilla, porque siempre la parte de Extremadura pertenecía más a Castilla-León que a Aragón y Cataluña y Levante. Y después, aunque tiene unas barras ahí que estamos intentando descifrar en el primer cuartel de la parte izquierda, pero es que estaban emparentados con los reyes de Aragón, también la casa de Sotomayor. Y este es el escudo que ha quedado pues aquí vigente y que lo conservemos por muchos años, por lo menos. Bueno, y ahora a ver si esto es como una especie de oración dedicada a la Virgen. ¿Y si el dueño quiere quitarlo, puede quitar o no se puede quitar? Ya no, porque está catalogado. Ya está catalogado y entonces tiene que hacer una serie de permisos ahí muy grandes para eso. Este es el llavín que entra. Vamos. Ah, ¿está aquí? Ay, ¿dónde vamos? Yo sí entro, pero no sé cuándo. Ahí. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Venga, vamos a ver. Ir pasando, espérate que abra aquí para que haya más luz. Oye, espera que va a abrir don Francisco la puerta. Bueno, cuidado ahí, ¿eh? Ahí la parte de atrás, que se ponga uno que sepa que está ahí. Eso es. Bueno, vamos a ver. Cuidado con las escalerinas esas. ¿Ya está ahí todo? Bueno, pues vamos a ver. Esto era lo que se llamaba un oratorio público. Este oratorio era público. Quiere decir que servía para el culto de toda la población de Zaínos. Y aquí se celebraban entonces incluso hasta bodas. No solamente la misa, como veis, el altar que tiene, porque antiguamente la misa se celebraba con el sacerdote de espalda al público, no como ahora que es de frente. Es esta pequeña sala que estamos diciendo, se celebraban pues novenas, rosarios, novenas dedicadas a Santa Teresa, que es este oratorio, se llama el oratorio de Santa Teresa. Tiene esta pequeña salita que tiene 18 metros cuadrados. Y aquí es donde estaban los ornamentos sagrados para celebrar la misa. Tenían esta pequeña alacena aquí, que como veis,
tiene el crucifijo que se colocaba en el altar y después el atril donde se ponían los libros correspondientes a la misa. Y después en este otro departamento pues era donde estaban lo que se pudiéramos decir pues las vinajeras y todas las otras cosas propias de esto, ¿no? Bueno, tiene esto también que se llaman las sacras, que los tienen en todas las iglesias para antes de conceder esto tiene que darle la autorización oficial para el culto público. Os tenéis que dar cuenta de una cosa, esto es de 1791-92 y también fue el mismo párroco, don Simón de Toros, el que la abrió al culto público. ¿Qué pasó después? La época de la desamortización que se llama, se venden muchos bienes eclesiásticos a particulares porque así lo ordenó el gobierno de la nación. Y entonces fue cuando se vendió toda la casa esta, más la capilla, que correspondía ya como propiedad privada. ¿De quién era la casa? La casa primitiva era de doña Ana Josefa de Pecellín y Salas. Esa fue la primitiva dueña de esta casa, en esa fecha de 1791-92. Después, si estáis viendo lo que es el retablo, por cierto, bastante bien conservado, que está hecho en madera policromada también, y que está sostenido por dos columnas, que es así, en rectas, que están muy dañadas, si os habéis dado cuenta, que tendrían que restaurarse. En el centro tiene la hornacina central que se llama, que es donde está, a quien está dedicado el oratorio, que es Santa Teresa. Es una hornacina acristalada y que normalmente no se lo vemos, pero tiene el revestimiento exterior, está hecho en un manto de color celeste con está cosido con hilo de oro, como decís las mujeres, no me acuerdo cómo le llaman eso, de color púrpura, así de oro. Después, si os dais cuenta en una cosa, es que Santa Teresa arriba tiene un gorro. Un detalle que después que se os pasa, se os pasa. Diréis, y qué raro, si las santas y las vírgenes no tenían gorro. Pues, y esta sí, ¿por qué? Pues mirad, es que Santa Teresa fue la primera mujer, solamente existen dos, pero la primera mujer que la Iglesia la declaró doctora de la Iglesia, porque es que además era una escritora afamada en aquellos tiempos. Si podéis leer, por ejemplo, su libro sobre las moradas, pues divino. Ella es la que decía que el Señor está en todas partes, incluso entre los pucheros. Pues esta es Santa Teresa. Y ese gorro que tiene ahí, ¿por qué? Como era doctora, pues a los doctores, tanto de medicina como de cualquier especialidad, le ponen un gorro que se llama el birrete. Bueno, pues la Santa Teresa tiene el birrete puesto como doctora de la Iglesia. Tiene todos los estamentos, como podéis ver, de una capilla normal. Ya hablaremos en la ruta de las capillas, ya las haremos también, que sería interesante en verano. Y la pila del agua bendita, que está aquí, ahora la podéis observar. Y esa pequeña que hay ahí es lo que llamaríamos la sacristía, es decir, donde el cura se revestía para celebrar la Santa Misa. ¿Enterados? Sí. La bóveda, si lo veis, es bóveda de cañón, que también ya os oí ahí algunos sin mirar para arriba, y entonces rematad con motivo de flores y veneras. ¿Esto pertenece al pueblo o es particular? No, esto ya te estoy diciendo desde 1857 más o menos, que se hace en la desamortización de los bienes eclesiásticos, pasa ya a propiedad privada. Y desaparece ya el culto al público, que es particular. Y aquí únicamente sea la casa después, como todos sabéis, la casa, vamos a ver, que la casa ya, como todos sabéis, pues los últimos que son los dueños, aquí hubo un médico que se llamaba don Pedro Lorenzo Cortés,
ahora son de los herederos de don Pedro Lorenzo Cortés. Son los que tienen la propiedad de esta casa, ¿no? Así que esto nos lo ha dejado, me dejó la llave y dije, pues sí, pues por lo menos que sea visitable, por lo menos lo que pretendemos. Eso es. ¿Esto cuándo se abre? Pues esto normalmente se abre el día del Corpus Christi, cuando sale la custodia, que sabéis que se hacen altares por las distintas calles por donde pasa el Corpus. Bueno, pues este era una de las estaciones del Corpus Christi, y aquí es cuando se abre. Pero aquí, ¿cuándo se dijo misa la última vez? Pues aquí se dijo misa la última vez muy cerquita, en el año 1986 y 87, cuando se estaban haciendo las obras de reconstrucción del salón parroquial y el suelo que se le estaba poniendo a la parroquia. Entonces aquí se decía la misa, 1986. Así que nos vamos para otro lado. Porque ya he pagado yo por ahí. No, que me lo va a retocar hoy. Romana. Y otra cosa de las bestialidades que a veces se hacen sin querer por ignorancia. Si os dais cuenta, fijaos los taladros que han hecho. Cuando quise darme cuenta, ya le habían hecho 2 taladros incluso a la misma lápida, porque es que aquí nadie decía nada y esto seguía para adelante y ya está. Dele esto que falta de aquí, de la Plaza del Castillo, con este tipo de terreno, de adoquines, pues entonces ya me han dicho que por fin se va a hacer una réplica de esta lápida. Se va a poner ahí y después una señalización vertical con el significado. Pero en fin, yo ya os lo digo, esta lápida aparece aquí, pues nadie sabe con seguridad cómo. Pero sí que sobre los años 1940, un sacerdote que hubo aquí, que era historiador, se llamaba don Adrián Sánchez Serrano, parece ser que la trajo, pudiera ser de otro sitio emblemático de aquí que se llama Castillejos. Y de allí entonces la lápida, o sea la piedra es enteriza, o sea que sigue hacia allá, es un bloque cuadrado, ¿no? Exactamente, un prisma, como se suele decir en el argot más matemático. Bueno, pues aquí resulta que está la grabación, es la siguiente. Arriba pone un nombre que se llama Albania, con V. Debajo pone otra letra que se llama Teávita, con V. Debajo pone AN, AN, y unos números romanos. Y por último, en las últimas letras de abajo pone STTL. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Arriba pone el nombre de la persona la que fue enterrada, porque esto es una lápida de carácter funerario. Y se llamaba Albania Teávita. Lo que pasa, al ser romana, la circunstancia que se da es que cómo es que no le romanizaron el nombre, si a todos se los romanizaban. Tú te llamabas, por ejemplo, María, y te ponían Miriam, ¿no? Por ejemplo, por poner el nombre, ¿no? Le romanizaban el nombre. Sin embargo, aquí no. ¿Por qué? Esto solamente lo hacían cuando se trataba de algún jefe indígena o algún familiar de ese jefe indígena. Y parece ser que entonces esta era hija de un jefecillo indígena, de los primeros habitantes de estas zonas de por aquí, de los campos de Zaino. Debajo de Albania Teávita pone AN. AN es año. ¿De cuántos años? Y el número romano que pone es XL palote, 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 o sea, de 43 años. Murió a la edad de 43 años. Y debajo las letras que pone STTL son unas letras latinas,
que corresponden a la palabra sic tibi terra levis, que significa séate la tierra leve. O sea, lo mismo que ahora ponemos nosotros en nuestras lápidas, que ponemos D-E-P, descanse en paz. Pero hay algunas que sabéis que ponen en latín, R-I-P, requisquiam in pace, que es lo mismo, descanse en paz. Y aquí, séate la tierra leve. Vestigios romanos hay muy pocos en Zaino. Solamente yo encontré unos ladrillos romboidales allí en el Castillejo, cuando estábamos ya introduciéndonos hacia abajo en el pozo que conseguimos hacer, porque estaba totalmente obstruido. Ya llevábamos 3,5 metros de profundidad y empezaron ya a aparecer los primeros restos, es decir, unos ladrillos romboidales de la época romana. Después tenemos también aquí en el Camino Viejo de Jerez, había una zona que también estaba la antigua calzada romana, ya desaparecida cuando hicieron el camino, o sea que también la levantaron y ya no existe. Pues vamos a conservar lo que tenemos y así es posible que la gente cuando venga a visitarle pues tengamos algo que enseñarle. Bueno, y ya miramos en la plaza que es la que estamos. Entonces esto es lo que llamamos, esta zona más amplia aquí, lo que llamamos la Barbacana. Algunos habrán oído. Bueno, la Barbacana pues significaba una zona amplia en la cual pues aquí llegaban los caballos, llegaban los carros, llegaban todas las cosas, ¿no? Y después daba acceso a lo que es el castillo, no la torre. No olvidéis que ahí está precisamente la recreación de cómo era el castillo entero, si la habéis leído ahí. Entonces esta era la torre central. Bueno, pues aquí estaba la puerta de entrada al castillo, que es lo que llamamos nosotros la bocaná del castillo. Aquí estaba la puerta de entrada al castillo. Normalmente se comunicaban siempre la fortaleza del castillo con la iglesia. ¿Por qué? Pues porque el señor feudal, cuando venía desde su casa del castillo, pues siempre se pasaba a la iglesia. Y la segunda puerta es esta que veis, por donde vamos a entrar ahora. Que esta puerta, como veis, está en alto. Y dice, ¿y por qué está esta puerta en alto? Esa es otra pregunta que normalmente se suele hacer, porque sabéis que esto se ha hecho posterior para que pudiéramos tener acceso. Normalmente se pensó que lo íbamos a hacer de una forma subterránea, por ahí abajo llegar hasta el centro del castillo. No había dinero, según decían en la Junta de Extremadura, y entonces esto dice, por lo menos provisional, que se pueda tener acceso. La puerta, ¿por qué está arriba? Bueno, pues cuando tocaban lo que se llama arrebato, entonces toda la gente, al oír la campana, al oír las trompetas, todos los vecinos de Zaino, pues entonces se tenían que venir a refugiar al castillo, porque venían el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Pues el enemigo eran las invasiones portuguesas, normalmente casi siempre, porque esto ha sido muy castigado por la guerra de sucesión portuguesa en dos ocasiones, y después por los franceses. Entonces tocaban arrebato, la gente venía con sus animales y todo, entraba por esa puerta, los carros, los animales que tuvieran, y aquí ya quedaban únicamente, vamos a llamarle lo que son los soldados, que entraban los últimos con una escalerilla que ponían ahí. La escalerilla la recogían y ya quedaba totalmente cerrado el castillo. Esta puerta, al estar en alto, no podía, y ser más pequeña, pues entonces normalmente las abrían con ¿qué? Lo veis en las películas, con un madero grande que tiene delante la cabeza de un macho cabrío. Entonces las cogían entre todos y empezaban, ¡bum! Esto se llama el ariete. Entonces el ariete chocaba contra la puerta y la abrían. Estando en alto, ya no podían hacer eso. Ese era el motivo por el cual estaba siempre esta puerta de entrada. Esto lo podemos observar en Badajoz, en la Alcazaba, lo podemos observar en Jerez, también en muchos sitios están esta parte alta. Bueno, y por último ya de ahí, de esa puerta, había un camino que nos llevaba al cementerio que estaba adosado a la iglesia, que es ahí donde está ahora el salón parroquial. Cuando hicimos el salón parroquial empezaron a aparecer los restos que fueron exhumados
porque ese cementerio estuvo en funcionamiento desde 1814 hasta 1854. Vamos a ver, os sigo desde aquí, después ya lo veis, si acaso, ya a partir de ahí el que quiera preguntarme algo, pues me lo pregunta, y si lo sé os lo diré, y si no, pues lo seguiremos estudiando. Lo que queda del castillo, este torreón, era como si dijéramos la torre del homenaje, la más importante, porque la casa es donde está el ayuntamiento, la casa del señor feudal, era donde vivía. Constan de 3 plantas, una planta baja, que es donde vais a ver el aljibe, porque claro, había que tener agua suficiente para que se pudieran abastecer la gente que estaba dentro. Había también un pozo, precisamente ahí donde estáis, un pozo, pero siguió hasta el año 1935, en que el ayuntamiento decidió cegarlo. Bueno, pues esa es la primera planta. Y resulta que las cosas que se hacían cuando viene la restauración, se montó una, porque cuando estábamos abajo, resulta que aparecen cuatro agujeros muy bien hechos en arcilla, y decían, eso era donde entraban aquí a las personas que cogían ladrones o que ahí como prisioneros abajo. Y en esos agujeros salían las cadenas y ahí los encadenaban. Esas eran las cosas que decía. Qué barbaridad. Bueno, pues los 4, esos solamente eran los 4 caños de donde venía el agua de arriba que caía para que se llenara el aljibe. Y entonces están comunicados los 4 caños. No es nada más que eso. Después, en esa planta, sabéis que estaba la bóveda, pero se le hizo un agujero para que las pesas del reloj pues llegaran hasta abajo, si no, no podían llegar. Incluso en el fondo hubo que hacerle recomerle un poquito más, porque no llegaba bien las pesas. Bueno, pues esa es la primera planta. En esas plantas observaréis ahora que se descubrió una ventana, una aspillera que se llama, que servía para vigilar y para dar luz. Ahora os daréis cuenta de que la torre no es lo mismo de ancha abajo que arriba, sino abajo es mucho más ancha. Cuando aparece esa aspillera y esa ventana, sabéis qué anchura tiene de aquí hasta ahí, hasta donde vamos ahí, 3,5 metros. Ya os podéis imaginar 3,5 metros para llegar hasta allí. Bueno, después la segunda planta, subiremos con cuidado, porque las escaleras, como están estrechos, pues entonces os vais agarrando bien y se sube bien, pero despacio. Arriba estaba la segunda planta, que esa sirvió en los primeros meses, o sea, en los primeros años del siglo pasado, 1900, 1910, 20, para incluso que viviera una familia ahí. Y ahí por eso vais a observar pues cómo está el vasar para poner los vasos, la cantarera para poner los cántaros, las chimeneas donde hacían la comida, después el suelo donde ponían el jergón, y anteriormente pues se dice que yo lo he llamado yo, esto ya es cosa mía, de cuando venía el señor feudal aquí, procedente de Alconchel, porque esto ahí nos pertenecía al señorío de Alconchel durante unos años. Perteneció hasta el año 1700 y pico, desde 1504 en que se hace el castillo. El castillo lo funda precisamente don Juan de Sotomayor y Peón, segundo señor de Alconchel, que estaba casado con una persona importante. Ella era doña Juana Manuela o Mencía Manuel, que era hija del primer conde de Feria y Zafra. Pues vosotros vais a Zafra, veis el castillo del Parador, ¿no? Pues ese era el padre, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Por eso ella se llamaba doña Mencía Manuel de Figueroa. Bueno, y bueno, pues ahí en esta ventana que se descubrió, que muchos no la conocíais, resulta, ¿por qué? Pues porque estaba tapada por el reloj.
Cuando eso allí fuimos, cuando fuimos allí a la Junta de Extremadura, estuvimos hablando con el director general de Cultura y Patrimonio, y dije, pero ¿cómo es esa barbaridad? Y dije, pues claro, pues por eso hay que quitar el reloj de ahí, porque la ventana estaba antes que el reloj. El reloj era de 1812, me parece que era, o 14, no me acuerdo ahora mismo, y sin embargo la ventana era primitiva. Y había dos asientos, uno a la izquierda y otro a la derecha, al lado de la ventana, que yo le llamo el rincón del amor, porque era donde estaban precisamente el señor y la señora feudal. ¿Para qué? Pues para ver todo lo que había en la plaza, que decía, es que lo tapa la iglesia, claro, porque es que en la plaza seguía todas esas casas de la esquina, y toda esa parte era lo que se llamaba el corral del concejo, que después se llevó a donde está ahora el mercado de abasto, pero todo eso, y desde ahí se celebraban las vaquillas, estaban las ferias y mercados que os he dicho antes, y entonces el señor y la señora desde ahí, desde ese ventanal, pues vislumbraban todo perfectamente, hasta el año por lo menos 1790. Bueno, y por último ya subimos a lo que es la terraza. Y allí observaréis que se ha intentado que las baldosas, una parte son las antiguas, se han conservado, y otras no ha podido ser. Ahí terminaba la torre, que tiene 12,75 metros de altura, casi 13 metros, y después de diámetro tiene 30 metros alrededor y 13 metros de altura, para que os quedéis con el dato, más que si os sigo con los decimales. Bueno, pues, y arriba pues se hizo después, posteriormente, lo que es la espadaña con la campana, pero eso es ya una cosa posterior, y se hicieron esas palmeras que se ven ahí, o sea, esos pinochos que tiene ahí, se hizo cuando la espadaña. Estamos en la cota más alta de Zaino, esta es la cota y es por donde se mide para efectos del agua y de todas las cosas estas, ¿no? No hay edificio más alto porque como el pueblo va en descenso, pues ya de aquí va en descenso. Esto lo que servía era, allí al fondo sabéis que en Las Monjas está lo que llamábamos el castillejo, que eso sí era una torre de avanzadilla, porque de allí avisaban precisamente aquí cuando venían las incursiones por la parte de Higuera de Vargas. Si os dais cuenta, aquí se observan por los 4 sitios, tanto si vienen de Jerez, como si vienen de Oliva, como si vienen de Higuera. Esta era la situación. Y se ve la cabra perfectamente y era muy difícil que aquí se cogiera. No le pasó lo mismo a Oliva de la Frontera, que Oliva de la Frontera tenía un castillo precioso y sin embargo fue totalmente destruido. En Oliva no existe castillo, aquello era mayor que este, estaba al lado de la iglesia de la plaza, ¿sabes? Allí estaba el castillo y aquello fue totalmente arrasado, pero vamos, no quedaron piedra sobre piedra. De aquí pasaban a Oliva y después llegaban a Jerez, donde el castillo era más principal, y allí ya empezaba otra vez la reconquista para atrás. Que podáis subir los que queráis, porque nos vamos a hacer la foto aquí arriba. Venga, ánimo para arriba. ¿Todavía no? Sí, ya podéis subir. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vamos a subir con esta calle? No puede. ¿No relata nada? No, le pone que no puede subir. Yo me quedo con él. Sí, Antonio.
Los más altos detrás, ¿eh? Venga, no se ven, ¿eh? Los chicos Venga. A ver, ¿quién tiene la máquina que yo hoy no me la he traído? No, vemos en la tele también. Venga, nos está gustando, venga, wiki, caramelo. Estupendo. No peor para bajar. No hay edificio más alto porque como el pueblo va en descenso, pues nada, está en descenso. Está lo que llamábamos el castillero, que eso sí era una torre de avanzadilla, porque de allí avisaban precisamente de aquí cuando venían las incursiones por la parte de Higuera de Vargas. Si os dais cuenta, aquí se observan por los 4 sitios, tanto si vienen de Jerez, como si vienen de Oliva, como si vienen de Higuera. Esta era la situación. Y se ve la cabra perfectamente al lado de la iglesia de la plaza, ¿sabes? Allí está lo que, y aquello fue totalmente arrasado. Pero vamos, no quedaron piedras sobre piedras. De aquí pasaban a Oliva. Vamos a ver, de culo los que no podáis, ¿eh? No, despacito, despacito. No pasa nada. No, para que yo haya más recogido, no te vayas a dejar. Os podéis tocar con la mano. Tú ahora te preocupas de lo tuyo. Venga, tú le das a tu marido por todo lo que os pasa. Está sobre todo cuando venía A ver, ¿cómo lo vas bajando tu cosa? ahí era imposible ya. Si tú me la ves aquí yo arrastrándola así, venga. Así que vamos a pasar la noche aquí. Uy, Marina, no así. Tú sabes a qué hora va a salir, ¿no? Venga, vámonos. Pasad nosotros, pasad, venga. Lo que veo es el corral de mi piso es perfectamente de atrás. Claro. Venga, vienen los romanos. Vienen los romanos. Espérate, que viene aquí Talleres Martínez. Hay que hablar como DJ. Hostia, esto me está quedando ciego, ¿eh? Que viene Talleres Martínez. Que venimos aquí nadando. No. Yo tenía que